La semana pasada en enlace peptídico. Vamos a terminar. ¿Okay? Y más importante recordar, ya que vamos a ver dentro de poco el tema del día de hoy. Entonces, en enlace peptídico van a unirse el grupo carboxilo y el grupo amino, ¿cierto? Y van a formar justamente este enlace peptídico que viene a ser un puente amida. Dicha estructura es bastante importante, como vamos a ver más adelante. Entonces viene a ser una reacción de condensación que va a liberar una molécula de agua. Vamos a analizar más adelante la estructura, es muy importante. Bueno, ahora vamos a ver mejor esto. Dicho enlace va a ser una estructura rígida, como vamos a ver en estos momentos. Vemos entonces el nitrógeno, ¿no? Unido a carbono alfa, está unido a... Nitrógeno está unido a ¿qué? Y este carbono está unido a un oxígeno, ¿cierto? Y esto está unido a otro carbono alfa, ¿cierto? Este es el enlace peptídico, ¿ok? Recordemos cuáles son los átomos más electronegativos. Exacto, ¿no? ¿Y qué tenemos aquí? Un nitrógeno, exacto. Entonces, este nitrógeno va a competir con el oxígeno para atraer los electrones. Entonces, este enlace doble, los electrones de este enlace van a pasar aquí también. Entonces, el enlace peptídico va a tener un carácter de doble enlace. Y si recordamos un doble enlace, va a presentar entonces una configuración planar. ¿Okay? Va a ser entonces una estructura rígida. Que ya he presentado aquí un plano. ¿Okay? Entonces, lo mismo sucede aquí. Este enlace va a tener también justamente estas características de un enlace doble. Justamente podemos observar eso en esta imagen. Vemos aquí el carbono, el nitrógeno. Vemos entonces que aquí está trazado un plano, se puede observar mejor. Entonces, cada enlace peptídico va a presentar esa característica de rigidez de una estructura planar debido a ese efecto de generar un enlace doble. Dicha propiedad se conoce como resonancia. ¿Okay? También sucede en el caso de anillo aromático, en el caso del benceno. Entonces, los electrones que están aquí van a pasar a este enlace y subsecuentemente regresan. Entonces, constantemente está dándose ese intercambio, esa formación del nuevo enlace y formación del enlace simple. ¿Quedó claro esto? Entonces, debido a esto va a presentar una estructura planar. Y también, ¿por qué digo que es una estructura rígida? Imaginemos dos tablas unidas a través de un clavo, por así decirlo. ¿Okay? Entonces, estas van a poder girar libremente, ¿cierto? Cada uno va a ser independiente de la otra, pueden girar en diferentes direcciones, van a tener esa facilidad de movimiento, ¿cierto? Entonces, esto sería con un enlace simple. ¿Qué sucede entonces si se colocan otro clavo? Ya no van a poder moverse libremente, sino van a moverse en forma conjunta, ¿cierto? Entonces aquí va a presentar una rigidez. Va a formar aquí un plano. Y eso mismo sucede con el enlace peptídico. Justamente podemos observar aquí, graficado, la presencia de el plano que conforma cada enlace peptídico. Y debido a ese carácter de doble enlace, va a presentar una isomería, que es el cis y el trans. Justamente vemos eso aquí. ¿Okay?
Entonces la configuración trans, no, mejor la de cis, va a ser aquella en la cual las cadenas laterales representadas en color verde están en el mismo lado. ¿Ok? Entonces la configuración cis, debido a la presencia de ese doble enlace parcial, va a presentar esta isomería. ¿Todo te hace ahí? ¿Ok? Entonces tenemos dos formas, cis y trans. En la forma cis, las cadenas laterales van a estar presentes en la misma región, que están aquí representadas en color verde. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Creen ustedes que esta configuración es beneficiosa? ¿Es estable esta configuración? No, porque es más estable cuando está más lejos. Claro, imaginemos que esta es carga positiva y esta es carga positiva. Entonces, justamente había un conflicto. También, si esto, por ejemplo, es una cadena aromática o una cadena ramificada, existiría justamente un conflicto en el espacio, conocido como efecto estérico. ¿Ok? Entonces, la forma cis no es una forma estable. Es por eso que las proteínas van a presentar una forma trans. ¿Ok? En el cual vemos que las cadenas laterales van a estar separadas, con lo cual van a presentar cierta libertad de espacio, de movimiento, y no van a tener ese efecto estérico. ¿Ok? Entonces, justamente todas las proteínas presentan esta configuración. Y es por eso que se da en la cadena polipeptídica, tenemos el grupo amino, este amino terminal. Es por eso justamente que va creciendo a través del carbono terminal, ¿ok? Justamente debido a esta isomería, para que los aminoácidos que están siendo agregados no tengan este conflicto. ¿Okay? Entonces, los enlaces peptídicos presentan esa forma trans. ¿Okay? Justamente porque va a ser la mejor configuración, la más estable, va a evitar algún efecto estérico, es decir, que átomos ocupen el mismo espacio. Tengo una simulación, vamos a ver más adelante. ¿Okay? La segunda clase. Debido entonces a este plano, vemos aquí que este viene a ser enlace peptídico, ¿cierto? Aquí también vemos otro. Esta estructura entonces es rígida, pero aquí vemos que esta estructura está conectada a un carbono alfa, y este es un enlace simple, entonces va a presentar la capacidad de moverse libremente. De igual forma aquí, vemos aquí el enlace peptídico, entonces aquí va a formar otro enlace. Entonces vamos a tener aquí enlace phi, enlace phi y enlace psi, ¿ok? Representado a través de estas letras griegas. Entonces tenemos aquí dos ángulos que van a definir el grado de libertad o de movimiento de dicha estructura. ¿Okay? Como menciono aquí, el enlace peptídico presenta esta forma plana, esta estructura rígida, que está representado justamente a través de este plano, y aquí tenemos otro. Entonces, pero este plano está conectado a este carbono a través de un enlace simple. Entonces, va a poder moverse de forma libre, de cierta forma. De igual forma sucede aquí. Este carbono también está unido a este enlace peptídico que representa un plano, con lo cual también presenta un cierto grado de movimiento. Vamos a ver más adelante que estos ángulos van a permitir poder predecir cuál es la estructura secundaria de esta cadena polipeptídica a través de la medición de cada uno de estos ángulos. Tengo una simulación así. Entonces, el otro punto que tenemos que definir es justamente que viene a ser un olígono. Bueno, primero una proteína viene a ser una molécula con más de 50 aminoácidos. Bueno, tal vez ustedes han leído en algún libro que viene a ser proteína, aquella cadena polipeptídica formada por más de 100, ¿cierto? En algunos casos. O que tiene cierto peso molecular. Entonces,
dicha definición va a variar dependiendo del autor, ¿ok? Solamente lo menciono porque puede ser que después me digan, profe, no es 100, no es aquella proteína o cadena peptídica que pesa más de 100 kilos de alto, ¿okay? Va a depender del autor. En algunos libros van a encontrar que son más de 50, otros que son más de 100, otros van a definir, por ejemplo, un peso que van a definir como proteína, ¿okay? Pero aquí están colocando como 50 aminoácidos. Cuando dicha proteína presenta cadenas iguales, va a ser denominada de proteína oligomérica, ¿okay? Y a cada una de estas repeticiones se va a considerar como un protómero. Entonces aquí tenemos dos cadenas idénticas, ¿cierto? Dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Cada una de estas cadenas va a ser considerado un protómero, ¿okay? Creo que es dos cadenas idénticas. Presenta una cadena igual, ¿okay? Aquí alfa, alfa, ¿cierto? Beta, beta, aquí dos cadenas iguales. Entonces, por definición, viene a ser una proteína oligomérica. Solo teniendo dos alfa ya sería una oligomérica. Entonces, a cada una de estas va a recibir la denominación de protómero. ¿Okay? Este es el protómero. Aquí habría otro protómero. Aquí habría otro. ¿Okay? Cada una de esas unidades viene a ser un protómero. ¿Quedó claro, no? ¿Okay? Bueno, vamos a ver el mecanismo de síntesis de la insulina así de forma bastante superficial. Bueno, la insulina va a sintetizarse a partir de las células beta del páncreas, ¿no? Cuando se da justamente, va a ser cuando la persona consume alto contenido de carbohidratos, eso estimula justamente la secreción de dicha insulina. Dicha insulina previamente va a ser acumulada formando vesículas, ¿okay? Agregados. Entonces aquí tenemos un tecido pancreático. Vemos la célula beta. Entonces, tenemos la célula beta. La información genética de la insulina va a estar localizada en el DNA, ¿cierto? Se va a transcribir dicha información a través de un ARN mensajero. Entonces, por eso el nombre de mensajero, porque va a transferir dicha información del núcleo hasta el citoplasma. Justamente vemos esto. ¿De dónde está llevando? Está llevando hacia los ribosomas. Cabe destacar que existe toda una serie de procesamientos para poder sintetizar dicho ARN mensajero. Los mecanismos regulatorios en eucariotas es altamente complejo. ¿Okay? Y el gen que va a ser transcrito va a estar en la forma de proinsulina. Esta preproinsulina justamente viene a presentar un péptido señal que viene a ser una cadena corta de aminoácidos que va a ser lo primero que va a emerger del ribosoma. Vamos a ver. El ARN viaja, va a encontrarse con los ribosomas que nos ha representado ahí. Los ribosomas entonces inician la síntesis de dicho ARN, codifican la información de ese ARN mensajero, ¿cierto? Y entonces lo primero que va a salir va a ser una secuencia pequeña conocida como péptido señal. Y ese péptido señal justamente va a indicar a la célula que debe transportar dicho ribosoma hacia el retículo endoplasmático. Y ahí es donde va a finalizar toda la síntesis, la cadena polipeptídica, que justamente va a ser introducido en el interior del retículo endoplasmático. Va a formar entonces la preproinsulina, ¿okay? Es toda esa cadena. Luego entonces en el retículo endoplasmático se va a dar la liberación de esa péptido señal.
Luego entonces, entonces quedaría sin el quedaría proinsulina, que viaja al retículo endoplasmático, perdón, al aparato de Golgi, donde va a finalizar el procesamiento a través de carboxipeptidasa y así libera entonces la insulina, que va a estar formada por dos cadenas, un alfa y un beta, unidos a través de puentes disulfuro. Además de esto va a liberar el conocido péptido C. Entonces eso es lo que libera en la síntesis de la insulina. Y ahí van a formar los agregados. Las cadenas van a agregarse en forma de hexámeros. Y eso se va a almacenar entonces en la célula beta hasta esperar ese aumento en la concentración de glucosa en sangre, que estimula entonces toda la secreción de dichos agregados. Es todo un mecanismo para que se desactivación. Entonces justamente a nivel de aparato de Golgi va a hacer este pensamiento, ¿okay? La cadena beta y la cadena A, que justamente van a estar unidos a través de puentes disulfuro, ¿okay? Y esto también libera el péptido C. Justamente vamos a, bueno, aquí no está representado, pero va a haber ciertas regiones que van a ser centros de reconocimiento de enzimas, que al modificarse van a permitir que el tiempo de vida media de dicha proteína sea mayor. Eso ya involucra justamente ingeniería de proteínas. Entonces la composición de aminoácidos de la proteína va a ser bastante variada. En las proteínas casi nunca se encuentran los 20 aminoácidos estándar en igual número y difieren la cantidad de cada tipo de aminoácido. Entonces vamos a ir a finalizar eso recordando. Las proteínas están conformadas por... A ver. Bien, ¿cuántos los exámenes, no? Se viene ya la versión continua, ¿no? Sí. La clasificación de los aminoácidos puede ser según... A ver si recuerdan. Esenciales y no esenciales. Uno sería requerimientos, claro. El más difícil de todos es... Se viene el examen, ¿no? Polaridad, exacto, ¿qué más? La cadena integral, ¿cierto? A ver. Esta es jala, por lo menos ahí aceptó una. Los son estructuras formadas por 50 aminoácidos. Péptidos. De las Proteínas. Paso examen. Bueno, justamente ya vimos todo esto. Vamos al tema del día de hoy. Entonces, chicos, hoy vamos a ver acerca de la estructura y el pegamiento de las proteínas. ¿Ya tienen su laboratorio? Es después, profe, es con usted. No, es que tengo varios grupos que no ya conmigo. Pero no he visto nada en el grupo anterior. Todos son meditas. Bueno, justamente hemos hablado del enlace peptídico, ¿no? ¿Cómo se forma el enlace peptídico? Por la reacción de condensación. Exactamente, creo que se condensa.
el grupo amino y el grupo carboxilo van a unirse, liberando justamente una molécula de agua. Exacto. ¿El enlace peptídico puede darle movilidad a las proteínas? ¿Por qué? Es una estructura rígida, ¿no? Es peptídico. Entonces va a limitar la movimentación de la proteína. ¿Sí? Justamente presenta dos formas, cis y trans. Pero en el caso la proteína va a presentar la forma trans, ¿no? ¿Qué tipo de enlace establece las estructuras primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias? ¿Han llevado eso en biología, no? Estructuras. ¿O no? ¿Llaman biología? Te lleva de inmunología, ¿no? También. ¿Qué hace la estructura primaria? ¿La estructura primaria qué viene a hacer? ¿Me recuerdan? La cadena lineal, exacto. La estructura primaria entonces viene a ser la secuencia de aminoácidos. ¿Qué enlace participa en dicha estructura? Enlace peptídico, correcto. ¿Y en estructura secundaria? Va a estar conformada por una estructura llamada alfa hélice. Claro. ¿Pero recuerdan cómo se forma? Exactamente. Dicha estructura va a ser sustentada por la presencia de puentes de hidrógeno. ¿Y el estructura terciaria? Es una cadena. Okay. Es una figura 3D y ya desde ahí ya representa una actividad biológica activa. Sí, exacto. Justamente en la estructura terciaria donde vamos a ver que la proteína va a ser funcional, ¿okay? Y va a ser sustentada por una gran diversidad de enlaces. La estructura cuaternaria debe ser la agregación de más de una cadena polipeptídica. ¿Qué factores pueden favorecer cambios en la conformación de las proteínas? Calor, pH. Justamente el tema de su práctica, ¿no? Laboratorio, ¿no? Que van a ver, no sé con quién, pero van a ver, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a hablar acerca de la clasificación de las proteínas, la importancia de estas, también la importancia de la secuencia, de la estructura terciaria, plegamiento y degeneración de las proteínas. ¿Cuál es la importancia para ustedes conocer estas definiciones de la estructura de las proteínas? Son proteínas para funciones, ¿no? Protección, inmunológico. Exactamente. Proteínas va a ser la bimolécula que presenta la mayor diversidad de funciones. Entonces, todas las funciones vitales van a estar relacionadas con una u otra proteína. Entonces, es clave conocer su estructura, porque cuando adquiere justamente la estructura terciaria es cuando va a ser una proteína funcional. Entonces, cualquier alteración de dicha conformación va a tener un efecto alto impacto en nuestro metabolismo. Justamente como han tenido su seminario, ¿no? De mecanismos regulatorios. También es importante conocer la estructura justamente para determinar ciertos fármacos, diseño de fármacos, inhibidores, por ejemplo. ¿Este va a seminario? Sí. Entonces, ¿qué observamos en estas imágenes? La estructura, ¿no? ¿Qué estructura? ¿Cuál es la cuaternaria? La de arriba. Está cambiando, ¿sabes? Es más súper fácil de hoy.
justamente podemos clasificar las proteínas según su estructura: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Súper fácil, ¿no? Está en orden todavía. Entonces podemos clasificar las proteínas según su nivel estructural, según su conformación y según su composición química. Entonces iremos viendo a lo largo de la clase cada una de estas clasificaciones. Así, algo que iba a mencionar para los que están haciendo seminario, es importante que coloquen las referencias de dónde sacan sus imágenes. Yo muchas veces no lo coloco debido a que no me alcanza el tiempo para pasarlo, como van a ver. Pero es importante que coloquen. La mayoría son de libros, entonces también se busquen buenas referencias. Entonces, en la conformación de la estructura tridimensional de una proteína van a participar diversos enlaces, como el caso de enlaces no covalentes, como podemos observar aquí. Entonces, estos enlaces van a ser caracterizados por ser enlaces débiles en comparación a los enlaces covalentes, por ejemplo, y además también van a ser más distantes, más alargados, por así decirlo, que un enlace covalente. ¿Okay? Entonces vamos con la primera estructura, la primaria, que viene a ser conformada por la secuencia de aminoácidos. ¿Okay? Entonces, en dicha conformación van a participar los enlaces peptídicos. Aquí tenemos una representación justamente de la insulina. La mayoría se confunde porque está aquí este puente disulfuro, pero no tomen en cuenta, ¿ok? Porque este es un mapa de la cadena peptídica. Justamente podemos ver que aquí están representados ciertos aminoácidos. Aquí entonces, modificando estos aminoácidos, podemos alterar las propiedades farmacocinéticas de la insulina. Entonces, las diferentes variedades de insulina justamente se dan debido a alteraciones en determinados aminoácidos, con lo cual generan otras propiedades como, por ejemplo, mayor tiempo de vida media, ser más solubles o ser menos insolubles, que van a hacer entonces, van a proporcionar diferentes condiciones de dicho fármaco. Y aquí también están representados los aminoácidos que van a formar los puentes disulfuro. Vemos aquí que son cisteínas, claro, ¿no? ¿Sí? Aquí vemos el corte de la carboxipeptidasa, que se conoce, aquí tiene el otro corte. Justamente vemos aquí la cadena beta y la cadena alfa, ¿ok? Este viene a ser el péptido señal, que justamente es la información que indica a la célula que se ha transportado hacia el retículo endoplasmático. Es decir, todo un complejo transportador de secuencia señal, SRP, que justamente traslada todo ese ribosoma con esta secuencia hasta el retículo endoplasmático, donde va a finalizar toda la síntesis de la cadena polipeptídica. La mayoría entonces se confundió porque presenta, todos estaban diciendo en la primera puente disulfuro, pero no, esto es solamente una representación, es un mapa de la secuencia, ¿sí? Que te ayuda justamente a poder realizar modificaciones en dicha estructura para producir otro tipo de insulina con otras propiedades. ¿Sí? Pero lo importante son las secuencias de aminoácidos. ¿Okay? Justamente como mencionaba, dicho enlace peptídico, entonces, debido a ese carácter parcial del doble enlace, va a presentar esta isomería, cis y trans. Vimos entonces que en la isoforma cis, las cadenas laterales van a estar juntas. Entonces, eso puede generar un conflicto, puede generar que los átomos choquen y eso entonces no sería a una estructura estable. ¿Ok? Justamente como menciona el efecto estérico. Es por eso que en la forma trans vemos que las cadenas están una en otro plano, con lo cual presenta mayor libertad y evita entonces esos conflictos entre los átomos.
imagen tenemos dos aminoácidos, la glicina y la serina. Vemos entonces aquí que van a interaccionar el grupo carboxilo con el grupo amino, liberando entonces una molécula de agua. Podemos observar entonces, si movemos la imagen, este enlace peptídico va justamente a presentar esta conformación plana. No sé si podemos observar aquí. Aquí se puede evidenciar. Vamos a ver. Estaría aquí. Aquí definimos un plano. Entonces, justamente con ese enlace doble ese enlace peptídico va a presentar esa rigidez estructural, con lo cual no va a dar libertad a la molécula. Aquí se puede ver más claramente. Entonces, justamente como menciono, ahí vemos justamente el plano. Entonces, que dichas estructuras no van a poder moverse libremente, sino va a ser una estructura rígida. Entonces, debido a esa configuración planar, aquí tenemos un plano que presenta el enlace peptídico, aquí tenemos otro enlace peptídico, pero este enlace está conectado a un carbono alfa, a través de un enlace simple, ¿cierto? Aquí igual. Entonces, por ser un enlace simple, va a poder moverse libremente. Entonces, eso va a definir un ángulo diédrico, como se conoce. En este caso sería el phi, y aquí tenemos otro ángulo. Por aquí encontramos un enlace peptídico que presenta también la estructura rígida, pero como está unido a este carbono a través de un enlace simple, va a presentar esa capacidad de poder moverse libremente. Solo que dicha capacidad va a ser limitada, porque este aminoácido presenta una cadena lateral, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí se representa la cadena lateral, y entonces aquí habría otra. Entonces, eso va a evitar, de cierta forma, o va a limitar el ángulo que va a definir cada uno de estos ángulos diédricos. ¿Okay? Justamente aquí podemos ver que si está en el mismo plano, si está en la forma cis, habría un conflicto. Cada átomo, la nube electrónica, ocupa un lugar en el espacio y no puede haber dos ocupando el mismo espacio, si no sería un conflicto. Entonces, aquí tenemos otra representación donde está justamente la cadena lateral. Aquí entonces tenemos los enlaces peptídicos representados a través de su plano y la cadena lateral. Entonces, aquí habría otra cadena lateral que, digamos, es una cadena ramificada. Entonces, este ángulo, para poder acomodar los átomos, va a girar, va a presentar un ángulo específico para poder contener todos estos átomos en el espacio, evitando así que uno ocupe el espacio de otro. Es la simulación. Los exámenes. Fija el examen. Fija el examen. Entonces aquí tenemos la representación de enlace peptídico. Vemos aquí entonces que están en morado enlace peptídico. Vemos ahí que presenta estas. Ven aquí que están líneas punteadas. ¿Okay? Entonces aquí el carbono está unido a través de un doble enlace con el oxígeno, ¿cierto? Entonces aquí vemos unas líneas punteadas representando justamente esa capacidad de formar aquí un enlace doble parcial por ese efecto de resonancia. Entonces aquí hay un enlace doble, pero eventualmente este va a pasar aquí y luego regresa, entonces está así constantemente cambiando dicha posición. ¿Todo claro ahí, no? Sí. Aquí igual, entonces tiene la misma característica.
Entonces, este enlace va a ser presentar un plano definido que vamos a ver hoy. Aquí vemos justamente la alanina, vemos entonces su nube electrónica, ¿okay? Entonces el espacio que ocupa este aminoácido C, definido a través de estas líneas, ¿okay? Entonces vemos que va a ocupar, va a cubrir un área definida. Entonces el otro aminoácido que continúa requiere, no debe estar ocupando la misma posición, ¿no? Que la materia, cada uno ocupa un espacio. Tu compañero puede estar en el mismo espacio que ustedes. Entonces lo mismo sucede con los átomos. ¿Okay? Cada uno requiere su espacio. Voy a tirar esto. Aquí justamente podemos ver los planos de los enlaces peptídicos. ¿Okay? Creo que se ve ahí. Como mencioné, debido a esa característica parcial de estos doble enlaces, claro, ¿no? Presenta justamente esa rigidez. Se ve bastante bien justamente ese plano. Okay. Entonces aquí vemos dos planos y estos dos planos van a formar lo que sería ángulos diédricos. Aquí entonces vemos que este plano está unido a través de un enlace simple, ¿cierto? Y aquí vemos otro. ¿Sí o no? Y este enlace simple entonces tiene libertad de movimiento. ¿O no? Puede moverse libremente. ¿Ok? ¿Cierto? Entonces, esto van a ser los ángulos diédricos. ¿Sí? Y sí. ¿Ok? Y sí. Vamos a ver cómo se mueve eso. ¿Ok? Aquí tenemos la representación. Entonces, podemos, para el caso del FI, observen la imagen. ¿Ok? Ven entonces que va a ir rotando. Entonces, como mencioné, dicho enlace peptídico va a ser una estructura rígida por ese carácter parcial de doble enlace. Entonces, tenemos este plano. Entonces, va a tener libertad solo en esta unión, que está unido a través de un enlace simple a este carbono. Entonces, justamente vemos aquí el cambio. ¿Pueden observar? ¿Okay? Si le colocamos las... No, pero vamos a ver cómo cambian para no confundirlo. ¿Okay? Entonces, vemos que a través de ese simple enlace va a presentar cierta libertad de movimiento. Y debido a ser una estructura rígida, va a tener entonces ese patrón. ¿Okay? Acá, en el caso del enlace sí, entonces vemos algo similar. Vemos entonces que va a ir girando. ¿Okay? Entonces, debido justamente a ese enlace simple, puede moverse. Va moviendo. Perfecto. Entonces, aquí vamos a representar la nube electrónica de la alanina. Y aquí vamos a mostrar los conflictos. Aquí entonces está mostrando justamente, en este caso, el área donde están sobreponiéndose las nubes electrónicas. Entonces, este ángulo de phi menos 35 grados y psi 35 grados no podría darse debido a que la nube electrónica de estos átomos están ocupando un espacio. ¿Ya para entender ahora? Justamente, entonces, ya que dos átomos no pueden ocupar el mismo espacio, igual que ustedes no pueden ocupar el mismo espacio, lo mismo sucede. Entonces, tienen que buscar las regiones donde dichos átomos van a poder tener su área definida. Entonces, vamos modificando. Ahí continúa aumentando, ¿bien?
Ahí entonces en este ángulo ya no se observa ese efecto estérico, ese conflicto o la sobreposición de las nubes electrónicas. Entonces, a partir de estos valores de ángulos vamos a poder identificar la estructura secundaria. Aquí igual sucede. Aquí entonces pueden observar que va surgiendo, aquí se ve más claro. Vemos entonces aquí la nube electrónica, ¿okay? Aquí es el hidrógeno si no me equivoco. Entonces vemos aquí que está ocupando el mismo espacio. Entonces aquí había un conflicto. Entonces, por eso dicho ángulo no sería el indicado. Entonces aquí tenemos otra combinación de phi menos 95 grados y de psi menos 135 grados. Entonces estos valores van a ser representados en un diagrama que vamos a ver más adelante. Yo para entender un poco por lo menos que cada átomo ocupa un lugar en el espacio y que entonces el ordenamiento de dichos átomos van a entonces tener un ángulo específico, ¿okay? Ya que dos átomos no pueden ocupar el espacio, se requiere acomodarlos a través de estos dos ángulos. Aquí, por ejemplo, se puede observar ya la nube electrónica de todos los átomos. Vemos entonces aquí, por ejemplo, ¿okay? Aquí se ve más claro. Pueden ver, ¿no? Aquí, este átomo y este átomo. Aquí entonces se están sobreponiendo. Entonces, esa combinación de estos dos ángulos no existiría debido a ese conflicto, a ese efecto estérico. Entonces vemos si a medida que va girando, entonces, este ángulo sería real, por así decirlo. Las diapositivas ya están en la carpeta que les compartí por si acaso. Simulador. Aquí vemos también cierto conflicto aquí en este punto. Seguido de eso. Entonces, como mencionaba, el enlace peptídico es un enlace plano y rígido debido a ese carácter parcial de ser un doble enlace. Es un puente amida. Justamente la conformación de la proteína la va a definir la combinación de estos dos ángulos, que como vimos van a justamente indicar cuál es el posicionamiento de los átomos en el espacio. Entonces, la combinación de dichos ángulos va a representar combinaciones que son reales en cuanto a la disposición de los átomos. Es decir, que no exista esa sobreposición del espacio, no existe ese efecto estérico. Entonces aquí podemos observar las cadenas laterales y vemos aquí la estructura plana del enlace peptídico. Entonces podemos evidenciar que cada grupo, cada cadena lateral va a ocupar un lugar en el espacio. Entonces la combinación de este enlace y este enlace y este otro van a ser diferentes, van a justamente acomodarse en el ángulo en el cual no exista esa sobreposición de las nubes electrónicas, que no exista ese efecto estérico. Ya que vemos que cada cadena ocupa una cierta espacio, ¿ok? Entonces, quería mostrarles. También va a existir un enlace omega, que sería el enlace peptídico en sí, que solo va a representar dos posibles combinaciones, 0 o 180 grados, ¿okay? Debido a que es una estructura rígida, básicamente. Entonces, justamente decía, es bueno que coloquen las referencias. Yo no lo he colocado porque no tengo tiempo, pero cuando colocan una imagen, adicionan justamente las referencias. Y eso lo colocan en sus citaciones. ¿Okay? Así la persona sabe, porque cada imagen es de un libro diferente.
Por eso no me he dado el tiempo, porque son diferentes referencias. ¿Okay? Pero es importante para los que están haciendo seminarios, coloquen de dónde han sacado sus imágenes. Si han sacado de internet, coloquen el link. ¿Okay? Entonces vimos que el enlace, la estructura primaria, va a ser definido por las secuencias de aminoácidos, en el cual va a estar justamente presente el enlace peptídico, que viene a ser estructura rígida, planar, debido a este enlace parcial. ¿Por qué mencionaba todos esos ángulos? Porque vamos a verlos ahí. ¿Okay? Estructura secundaria. Entonces, la estructura secundaria viene a ser el ordenamiento espacial de residuos de aminoácidos adyacentes. Esa palabra es clave, adyacente, ¿okay? En un segmento de un polipéptido. ¿Se acuerdan sobre eso? Adyacente. Exacto, aminoácidos próximos. Imaginemos una cadena. ¿Okay? Aquí tenemos un ribosoma que está sintetizando una cadena polipeptídica, ¿ok? Entonces, el enlace, la estructura secundaria sería ordenamientos locales. En este segmento, por ejemplo, la continúa en otro segmento. Entonces, la estructura secundaria vendría a ser definida por estas estructuras, ¿cierto? Vienen a ser ordenamientos locales de segmentos de la cadena polipeptídica. ¿Okay? Entonces, justamente como mencionaba, son entre aminoácidos próximos. La alfa dice justamente la estructura más simple. Tenemos aquí entonces una secuencia de aminoácidos. ¿Okay? Imaginemos que es el aminoácido 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En dicha estructura secundaria no van a participar las cadenas laterales. ¿Okay? Aquí hay una cadena lateral, aquí hay otra, etc. No van a participar. ¿Qué es lo que sustenta? Aquí tenemos el enlace peptídico, ¿cierto? Tenemos aquí a un oxígeno. ¿Qué sucede con el oxígeno? Cuando está unido un carbono. El oxígeno es altamente exacto, es un átomo altamente alternativo. Entonces los electrones de carbono van a posicionarse en esta región. Entonces va a representar una carga parcial negativa, ¿cierto? ¿O no? Y el caso del nitrógeno, ¿qué sucede ahí? Ya lo confunde, ya es oxígeno. Solo que saben con el oxígeno. ¿Qué sucede aquí? Exactamente. Lo mismo que con el oxígeno. El oxígeno, el nitrógeno va a atraer los electrones. Aquí una carga negativa. Aquí entonces hay una carga parcial positiva, ¿cierto? Entonces, positivo y negativo van a atraer un enlace puente de hidrógeno, ¿cierto? Entonces, justamente, la estructura secundaria va a darse entre secuencias próximas. Entonces, el aminoácido 1 va a formar un enlace de puente de hidrógeno con el aminoácido 5. El aminoácido 2 va a formar con el 6. Así entonces va a haber un intervalo de 4 aminoácidos aproximadamente. Entonces, a través de estas uniones es lo que va a formar la estructura secundaria, que viene a ser el alfa hélice. ¿Quedó claro entonces eso? Ok. Entonces aquí sí coloqué la referencia, por ejemplo. Para que vean. Porque ya tenía listo ya. Por eso, ¿no? Los otros son nuestros libros que tenemos que hacer la situación. Pero justamente es importante que coloquen las referencias. Y vamos a aprender. No sé si aquí me habían preguntado en otro grupo acerca de qué libro recomiendo. El libro de cabecera siempre es el Lenin, no lo recomiendo. Bioquímica. Es un libro bastante corto. Sí, Lenin. ¿Okay? Todo el mundo lo recomienda. También pueden leerse el Berg, que también es interesante. ¿Okay? Ok, entonces aquí tenemos una secuencia de
aminoácidos. ¿Okay? Imaginemos que aquí está el ribosoma. Aquí está el ribosoma. Aquí está el RNA mensajero. ¿Ok? Entonces es una cadena naciente. Entonces vemos aquí que un carbono unido a un oxígeno, ¿qué sucede aquí? Exactamente. ¿Por qué? Exacto. Entonces va a traer los electrones hacia su región, ¿no? Donde está localizada. Entonces aquí tiene una carga va a ser negativa, ¿cierto? Perfecto. ¿Y qué sucede aquí con el nitrógeno? ¿Sabes? Va a traer los electrones, ¿okay? Y eso sería carga positiva, ¿cierto? Perfecto. Entonces, aquí tenemos un nitrógeno, tenemos aquí, ¿dónde está? Aquí sería carga negativa, ¿cierto? ¿O no? Sí, ¿no? ¿Okay? Y aquí sería carga positiva. ¿Okay? Carga parcial positiva, negativa. Entonces, este va a formar un puente de hidrógeno con este otro aminoácido, ¿cierto? ¿O no? ¿O no? ¿Sí o no? Las caras. ¿Recuerdan, no? El agua. Lado negativo, positivo, negativo. Aquí entonces va a formar un enlace puente de hidrógeno, ¿cierto? Lo mismo sucede aquí entonces. Carga positiva, carga negativa. Solo que está distante. No está así uno al lado del otro. Entonces, la estructura secundaria viene a ser ordenamientos locales entre aminoácidos adyacentes. Generalmente un aminoácido que está a unos 4 o 5 aminoácidos de distancia, ¿ok? Entonces, el de primero, 1, 2, 3, 4, siguiente aminoácido. Aquí igual, el 2, había colocado números, es decir, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces el 2 va a interaccionar con el 6 y esto va a formar un enlace puente de hidrógeno. Y así entonces va formando la estructura secundaria. Vienen a ser entonces interacciones entre aminoácidos adyacentes, que están próximos. ¿Okay? Entonces, a través de esas interacciones es lo que forma la doble hélice, la alfa hélice. ¿Okay? Aquí entonces sería el aminoácido 1, por aquí estaría el aminoácido 5, y nos formaría un enlace puente de hidrógeno. Aquí hay otra imagen que se ve mejor. Aquí se ve mejor. ¿Dónde están? Ahí se ve bastante claro. Para que lo vean. Aquí tenemos la representación de enlace peptídico, ¿no? El nitrógeno jala los electrones, ¿cierto? Aquí había carga parcial positiva. Aquí tenemos oxígeno, ¿no? Carga parcial negativa. Entonces, un enlace en el cual participa el hidrógeno sería ¿qué? Un enlace puente de hidrógeno. Entonces aquí vemos que la estructura secundaria alfa S es sustentada por los enlaces puente de hidrógeno que se dan entre los enlaces peptídicos de los aminoácidos. ¿Quedó más claro? Sí. Perfecto. ¿Sí se imagina? Ahí no coloqué referencia, por ejemplo. No sé qué es. Creo que este es del verbo. No es del verbo, es de otro libro. Se llama Protein, no me acuerdo. Bueno, eso acabo de un libro, entonces por eso que no colocar las referencias. Pero es importante colocar las referencias. Hagan lo que digo, no lo que hago. ¿Okay? Entonces la estructura alfa S va a ser la más simple. ¿Okay? Ve entonces que va a adquirir esa forma de cilindro, ¿no? Y va a presentar cierta distancia, que es un tamaño de 45 Armstrong, ¿okay? Sería aquí sería distancia de 45 Armstrong. Si no me equivoco, 10 a la menos 10.
¿Ok? Metros. ¿Ok? Cada vuelta va a ser definida por 3 a 6 aminoácidos. Aquí es lo importante. Vimos entonces que dicha estructura, no sé si dice mejor. Dicha estructura entonces va a ser sustentada por los enlaces puentes de hidrógeno entre los enlaces peptídicos de los aminoácidos, ¿cierto? Pero ¿qué sucede con las cadenas laterales? ¿Qué hacen las cadenas laterales? ¿Dónde se disponen? Exactamente, justamente aquí tenemos representado las cadenas laterales en estas esferas verdes. Entonces van a estar fuera del eje de la hélice, ¿ok? Vimos entonces que en la estructura secundaria no participan las cadenas laterales, ¿cierto? Entonces es importante que recuerden eso. Entonces tenemos aquí la estructura alfa hélice. Entonces aquí se ve claramente la formación de estos dobles enlaces. Aquí tenemos una representación, eso también de otro libro, entonces por ejemplo. No me pasa tiempo, tengo que hacer sus informes todavía. Están siguiendo. Vemos aquí, que ciertas secuencias van a presentar un padrón de disposición de los aminoácidos polares y apolares. ¿Perdón? Claro, sigue justamente esta secuencia va a formar esta estructura alfa hélice. Pero vemos que la disposición de ciertos aminoácidos van a localizarse en cierta región, ¿no? Hidrofóbicos son azules, ¿ok? Entonces vemos aquí que los hidrofóbicos van a estar localizados en una región y los hidrofílicos en otra. Entonces ciertas alfa hélices van a presentar esa característica, esa distribución en cuanto a la disposición de estos aminoácidos. Algo interesante entonces que es la secuencia, la estructura primaria, entonces aquí podemos ver claramente que va a definir la estructura secundaria. Entonces vemos aquí que los azules serían los hidrofóbicos, ¿ok? Y los hidrofílicos serían los rosas. Entonces vemos que los hidrofílicos están en un lado y los hidrofóbicos en otro, ¿cierto? Ese era el profesor de acuerdo al medio en el cual No. por ejemplo, si es líquido. En este caso no. En este caso viene a ser la secuencia de aminoácidos que define justamente dicha distribución. Aquí vemos que, entonces aquí tenemos que van a agregarse dos estructuras, 4 en realidad, ¿okay? Alfa hélices, donde tenemos a los aminoácidos hidrofílicos en el centro y los hidrofóbicos fuera. Entonces esta secuencia podría estar dentro de una membrana. ¿Cuál es la naturaleza de la membrana citoplasmática? ¿De qué está compuesto? Exactamente. Entonces, ¿cuál es su naturaleza? Apolar, ¿no? Hidrofóbica. Entonces, esto podría formar un canal en las membranas citoplasmáticas. Entonces, esta secuencia estaría dentro de una membrana. Aquí entonces justamente tenemos la disposición de los enlaces hidrofóbicos fuera, porque van a interaccionar con los fosfolípidos. No sé si ven así. Se ve mejor así, ¿no? Entonces, vemos ahí. Y en el centro sería un canal, por ejemplo, de iones, ¿ok? Entonces ahí tenemos la presentación. Interesante, ¿no? Claro, justamente debido a la naturaleza hidrofóbica de la membrana, van a adquirir esa